Pero esta es una historia vieja, eterna. Lo que en aquel tiempo ocurrió con los estoicos sigue ocurriendo hoy tan pronto como una filosofía comienza a creer en sí misma. Siempre crea el mundo a su imagen. No puede actuar de otro modo. La filosofía es ese instinto tiránico mismo, la más espiritual voluntad de poder, de crear el mundo, de ser causa primera. El afán y la sutileza, yo diría incluso la astucia, con que hoy se afronta por todas partes en Europa el problema del mundo real y del mundo aparente, es algo que da que pensar y que incita a escuchar. Y quien aquí no oiga en el trasfondo más que una voluntad de verdad y ninguna otra cosa, ese no goza ciertamente de oídos muy agudos. Tal vez en casos singulares y raros intervengan realmente aquí esa voluntad de verdad, cierto valor desenfrenado y aventurero, una ambición metafísica de conservar el puesto perdido, ambición que en definitiva continúa prefiriendo siempre un puñado de certeza a toda una carreta de hermosas posibilidades. ¿Acaso existan incluso fanáticos puritanos de la conciencia que prefieren echarse a morir sobre una nada segura antes que sobre un algo incierto? Pero esto es nihilismo e indicio de un alma desesperada, mortalmente cansada, y ello, aunque los gestos de tal virtud puedan parecer muy valientes, en los pensadores más fuertes, más llenos de vida, todavía sedientos de vida, las cosas parecen ocurrir, sin embargo, de otro modo. Al tomar partido contra la apariencia y pronunciar ya con soberbia la palabra perspectivista, al conceder a la credibilidad de su propio cuerpo tan poco aprecio como a la credibilidad de la apariencia visible, la cual dice que la tierra está quieta, y al dejar escaparse así de las manos, con buen humor al parecer, la posesión más segura, pues ¿en qué se cree ahora con más seguridad que en el cuerpo propio? ¿Quién sabe si en el fondo no quieren reconquistar algo que en otro tiempo fue poseído con una seguridad mayor, algo perteneciente al viejo patrimonio de la fe de otro tiempo? ¿Acaso el alma inmortal? ¿Acaso el viejo Dios? En suma, ideas sobre las cuales se podía vivir mejor, es decir, de un modo más vigoroso y jovial que sobre las ideas modernas. Hay en esto desconfianza frente a estas ideas modernas. Hay falta de fe en todo lo que ha sido construido ayer y hoy. Hay quizá mezclado con lo anterior un ligero disgusto y sarcasmo que ya no soporta el bric-a-bric baratillo de conceptos de la más diversa procedencia, que es la figura con que hoy se presenta a sí mismo en el mercado el denominado positivismo, una náusea propia del gusto más exigente frente a la policromía de feria
y el aspecto harapiento de todos estos filosofastros de la realidad, en los cuales no hay nada nuevo y auténtico, excepto esa policromía. En esto se debe dar razón, a mi parecer, a esos actuales escépticos antirrealistas y microscopistas del conocimiento. Su instinto, que los lleva a alejarse de la realidad moderna, no está refutado. ¿Qué nos importan a nosotros sus retrógrados caminos tortuosos? Lo esencial en ellos no es que quieran volver atrás, sino que quieran alejarse. Un poco más de fuerza, de vuelo, de valor, de sentido artístico, y querrían ir más allá y no hacia atrás. Me parece que la gente se esfuerza ahora en todas partes por apartar la mirada del auténtico influjo que Kant ha ejercido sobre la filosofía alemana, y en particular por resbalar prudentemente sobre el valor que él atribuyó a sí mismo. Kant estaba orgulloso, ante todo y en primer lugar, de su tabla de las categorías. Con ella en las manos dijo: esto es lo más difícil que jamás pudo ser emprendido con vistas a la metafísica. Entiéndase bien, sin embargo, ese pudo ser. Él estaba orgulloso de haber descubierto en el hombre una facultad nueva, la facultad de los juicios sintéticos a priori, aún suponiendo que en esto se haya engañado a sí mismo. Sin embargo, el desarrollo y el rápido florecimiento de la filosofía alemana dependen de ese orgullo y de la emulación surgida entre todos los más jóvenes por descubrir en lo posible algo más orgulloso todavía, y en todo caso nuevas facultades. Pero reflexionemos, ya es hora. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori?, se preguntó Kant. ¿Y qué respondió propiamente? Por la facultad de una facultad. Mas, por desgracia, él no lo dijo con esas palabras, 6 palabras, sino de un modo tan detallado, tan venerable, y con tal derroche de profundidad y floritura alemanas, que la gente pasó por alto la divertida Neisserie alemande, bobería alemana, que en tal respuesta se esconde. La gente estaba incluso fuera de sí a causa de esa nueva facultad, y el júbilo llegó a su cumbre cuando Kant descubrió también, además, una facultad moral en el hombre, pues entonces los alemanes eran todavía morales y no en absoluto políticos realistas. Llegó la luna de miel de la filosofía alemana. Todos los jóvenes teólogos del seminario Stift de Tubinga salieron enseguida a registrar la maleza. Todos buscaban facultades. ¿Y qué cosa se encontraron en aquella época inocente, rica, todavía juvenil del espíritu alemán, en la cual el romanticismo, hada maligna, tocaba su música, entonaba sus cantos, en aquella época en la que aún no se sabía mantener separados el encontrar y el inventar, sobre todo una facultad para lo suprasensible. Schilling
la bautizó con el nombre de intuición intelectual y con ello satisfizo los deseos más íntimos de sus alemanes, llenos en el fondo de anhelos piadosos. A todo este petulante y entusiasta movimiento que era juventud, por muy audazmente que se disfrace con conceptos grisáceos y seniles, la mayor injusticia que se le puede hacer es tomarlo en serio, y no digamos el tratarlo acaso con indignación moral. En suma, la gente se hizo más vieja, el sueño se disipó, vino una época en que todo el mundo se restregaba la frente, todavía hoy continúa haciéndolo. Se había soñado ante todo y en primer lugar el viejo Kant por la facultad de una facultad. Había dicho, o al menos querido decir él. Pero, ¿es esto una respuesta, una aclaración, o no es más bien tan solo una repetición de la pregunta? ¿Cómo hace de dormir el opio? Por la facultad de la facultad, a saber, por su virtud dormitiva, fuerza dormitiva, responde aquel médico en Molière. Quia est ineo virtus dormitiva, cujus est natura sensus assoupire, porque hay en ello una fuerza dormitiva cuya naturaleza consiste en adormecer los sentidos. Por tales respuestas tienen su lugar en la comedia, y por fin ya es hora de sustituir la pregunta kantiana: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori?, por una pregunta distinta: ¿por qué es necesaria la creencia en tales juicios? Es decir, ya es hora de comprender que para la finalidad de conservar seres de nuestra especie hay que creer que tales juicios son verdaderos, por lo cual naturalmente podrían ser incluso juicios falsos, o, dicho de modo más claro y más rudo y más radical, los juicios sintéticos a priori no deberían ser posibles en absoluto. Nosotros no tenemos ningún derecho a ellos. En nuestra boca son nada más que juicios falsos, solo que, de todos modos, la creencia en su verdad es necesaria, como una creencia superficial y una apariencia visible pertenecientes a la óptica perspectivista de la vida, para volver a referirnos por última vez a la gigantesca influencia que la filosofía alemana, se comprende como, espero, su derecho a las comillas, ha tenido en toda Europa. No se dude de que ha intervenido aquí una cierta virtud normativa, fuerza dormitiva. Los ociosos nobles, los virtuosos, los místicos, los artistas, los cristianos en sus 3/4 partes y los oscurantistas políticos de todas las naciones estaban encantados de poseer, gracias a la filosofía alemana, un antídoto contra el todavía prepotente sensualismo que desde el siglo pasado se desbordaba sobre este. En suma, sensus assoupire, adormecer los sentidos. En lo que se refiere al atomismo materialista, es una de las cosas mejor refutadas que existen, y acaso
No hay allá hoy en Europa entre los doctos nadie tan indocto que continúe atribuyéndole una significación seria, excepto para el uso manual y doméstico, es decir, como una abreviación de los medios expresivos. Gracias sobre todo a aquel polaco, Boskowicz, que junto con el polaco Copérnico ha sido hasta hoy el adversario más grande y victorioso de la apariencia visible. Pues mientras que Copérnico nos ha persuadido de creer contra todos los sentidos que la tierra no está fija, Boskowicz nos enseñó a abjurar de la creencia en la última cosa de la tierra que estaba fija, la creencia en lo corporal, en la materia, en el átomo, ese último residuo y partícula terrestre. Fue este el triunfo más grande sobre los sentidos alcanzado hasta ahora en la tierra. Pero hay que ir más allá todavía y declarar la guerra, una despiadada guerra a cuchillo, también a la necesidad atomista, la cual continúa sobreviviendo de manera peligrosa en terrenos donde nadie la barrunta, análogamente a como sobrevive aquella necesidad metafísica, aún más famosa. En primer término, hay que acabar también con aquel otro y más funesto atomismo, que es el que mejor y más prolongadamente ha enseñado el cristianismo, el atomismo psíquico. Permítaseme designar con esta expresión aquella creencia que concibe el alma como algo indestructible, eterno, indivisible, como una mónada, como un átomo. Esa creencia debemos expulsarla de la ciencia. Dicho entre nosotros, no es necesario en modo alguno desembarazarse por esto de el alma misma y renunciar a una de las hipótesis más antiguas y venerables, cosas que suele ocurrirle a la inhabilidad de los naturalistas, los cuales apenas tocan el alma, la pierden, pero está abierto el camino que lleva a nuevas formulaciones y refinamientos de la hipótesis del alma y conceptos tales como alma mortal y alma como pluralidad del sujeto y alma como estructura social, de los instintos y afectos. Desean tener de ahora en adelante derecho de ciudadanía en la ciencia. El nuevo psicólogo, al poner fin a la superstición que hasta ahora proliferaba con una frondosidad casi tropical en torno a la noción de alma, no se ha desterrado a sí mismo, desde luego, por así decirlo, a un nuevo desierto y a una nueva desconfianza. Es posible que los psicólogos antiguos viviesen de modo más cómodo y divertido, pero en definitiva aquel se sabe condenado cabalmente por esto, también a inventar y quién sabe, acaso a encontrar. Los fisiólogos deberían pensárselo bien antes de afirmar que el instinto de autoconservación es el instinto cardinal de un ser orgánico. Algo vivo quiere, antes que nada, dar libre curso a su fuerza. La vida misma es voluntad de poder.
La autoconservación es tan solo una de las consecuencias indirectas y más frecuentes de esto. En suma, aquí, como en todas partes, cuidado con los principios teleológicos superfluos, como ese del instinto de autoconservación. Lo debemos a la inconsecuencia de Spinoza. Así lo ordena, en efecto, el método, el cual tiene que ser esencialmente economía de principios. ¿Acaso sean 5 o 6 las cabezas en las cuales va abriéndose paso ahora la idea de que también la física no es más que una interpretación y un amaño del mundo, según nosotros, dicho sea con permiso, y no una explicación del mundo? Pero en la medida en que la física se apoya sobre la fe en los sentidos, se la considera como algo más y durante largo tiempo todavía tendrá que ser considerada como algo más, a saber, como explicación. Tiene a su favor los ojos y los dedos, tiene a su favor la apariencia visible y la palpable. Esto ejerce un influjo fascinante, persuasivo, convincente sobre una época cuyo gusto básico es plebeyo. Semejante época seguía instintivamente, en efecto, por el canon de verdad del sensualismo eternamente semejante popular, que es claro, que está aclarado, solo aquello que se deja ver y tocar. Hasta ese punto hay que llevar cualquier problema. A la inversa, justo en su oposición a la evidencia de los sentidos, residía el canto del modo platónico de pensar, que era un modo aristocrático de pensar. ¿Acaso entre hombres que disfrutaban incluso de sentidos más fuertes y más exigentes que los que poseen nuestros contemporáneos, pero que sabían encontrar un triunfo más alto en permanecer dueños de esos sentidos, y esto por medio de pálidas, frías, grises redes conceptuales que ellos lanzaban sobre el multicolor torbellino de los sentidos, la plebe de los sentidos, como decía Platón. En esta victoria sobre el mundo y en esta interpretación del mundo a la manera de Platón, había una especie de goce distinto del que nos ofrecen los físicos de hoy. Y asimismo, los darwinistas y antiteleólogos entre los trabajadores de la fisiología, con su principio de la fuerza mínima y de la estupidez máxima, allí donde el hombre no tiene ya nada que ver y agarrar, tampoco tiene nada que buscar. Este es, desde luego, un imperativo distinto del platónico, un imperativo que, sin embargo, acaso sea cabalmente el apropiado para una estirpe ruda y trabajadora de maquinistas y de constructores de puentes del futuro, los cuales no tienen que realizar más que trabajos groseros. Para cultivar la fisiología con buena conciencia, hay que sostener que los órganos de los sentidos no son fenómenos en el sentido de la fisiología, de la filosofía idealista. En cuanto tales, no podrían ser, en efecto, causas. Por lo tanto, hay que aceptar el sensualismo, al menos como hipótesis regulativa,
por no decir como principio heurístico. ¿Cómo? Y otros llegan a decir que el mundo exterior sería obra de nuestros órganos. Pero entonces, nuestro cuerpo, puesto que es un fragmento de ese mundo exterior, sería obra de nuestros órganos, pero entonces nuestros órganos mismos serían obra de nuestros órganos. Esta es, a mi parecer, una reductio ad absurdum, reducción al absurdo radical, suponiendo que el cuerpo de causa, su causa de sí mismo, sea algo radicalmente absurdo. En consecuencia, el mundo externo no es obra de nuestros órganos. Sigue habiendo cándidos observadores de sí mismos que creen que existen certezas inmediatas. Por ejemplo, yo pienso, y esta fue la superstición de Schopenhauer, yo quiero, como si aquí, por así decirlo, el conocedor lograse captar su objeto de manera pura y desnuda, en cuanto cosa en sí, y por otra parte del sujeto, ni por parte del sujeto tuviese lugar ningún falseamiento. Pero qué certeza inmediata y también conocimiento absoluto y cosa en sí encierran una contradicción in adjecto, contradicción en el adjetivo. Eso yo lo repetiré 100 veces. Deberíamos liberarnos por fin de la seducción de las palabras. Aunque el pueblo crea que conocer es un conocer hasta el final, el filósofo tiene que decirse: cuando yo analizo el proceso expresado en la proposición, yo pienso, obtengo una serie de aseveraciones temerarias cuya fundamentación resulta difícil y tal vez imposible. Y por ejemplo, que yo soy quien piensa, que tiene que existir un absoluto algo que piensa, que pensar es una actividad y el efecto causado por un ser que es pensado como causa, que existe un yo y finalmente que está establecido que es lo que hay que designar con palabra pensar, que yo sé que es pensar. Pues si yo no hubiera tomado ya dentro de mí una decisión sobre esto, de acuerdo con qué aparecería yo de lo que acaba de ocurrir, no es tal vez querer o sentir. En suma, ese yo pienso presupone que yo compare mi estado actual con otros estados que ya conozco en mí, para de ese modo establecer lo que tal estado es en razón de ese recurso a un saber diferente. Tal estado no tiene para mí, en todo caso, una certeza inmediata. En lugar de aquella certeza inmediata en la que, dado el caso, puede creer el pueblo, el filósofo encuentra así entre sus manos una serie de cuestiones de metafísica, auténticas cuestiones de conciencia del intelecto que dicen así: ¿de dónde saco yo el concepto de pensar? ¿Por qué creo en la causa y en el efecto? ¿Qué me da a mí derecho a hablar de un yo e incluso de un yo como causa y en fin incluso de un yo causa de pensamientos? El que, invocando una especie
de intuición del conocimiento, se atreve a responder enseguida a esas cuestiones metafísicas, como hace quien dice: yo pienso y yo sé que al menos esto es verdadero, real, cierto. Ese encontrará preparados hoy en un filósofo una sonrisa y dos signos de interrogación. Señor mío, le dará tal vez a entender el filósofo: es inverosímil que usted no se equivoque más. ¿Por qué también la verdad a toda costa? En lo que respecta a la superstición de los lógicos, yo no me cansaré de subrayar una y otra vez un hecho pequeño y exiguo que estos supersticiosos confiesan de mala gana, a saber, que un pensamiento viene cuando él quiere y no cuando yo quiero, de modo que es un falseamiento de los hechos decir: el sujeto yo es la condición del predicado pienso. Ello piensa, pero que ese ello sea precisamente aquel antiguo y famoso yo, eso es, hablando de modo suave, nada más que una hipótesis, una aseveración, y sobre todo no es una certeza inmediata. En definitiva, decir ello piensa es casi ya decir demasiado. Ya ese ello contiene una interpretación del proceso y no forma parte de él. Se razona aquí según el hábito gramatical que dice: pensar es una actividad, de toda actividad forma parte alguien que actúe. En consecuencia, más o menos de acuerdo con idéntico esquema buscaba el viejo atomismo, además de la fuerza que actúa, aquel pedacito de materia en que la fuerza reside, desde la que actúa el átomo. Cabezas más rigurosas acabaron aprendiendo a pasarse sin ese residuo terrestre, y acaso algún día se habituará la gente, también los lógicos, a pasarse sin aquel pequeño ello a que ha quedado reducido al volatizarse el honesto y viejo yo. No es ciertamente el atractivo menor de una teoría el que resulte refutable. Justo por ello atrae a las cabezas más sutiles. Parece que la 100 veces refutada teoría de la voluntad libre debe su perduración tan solo a ese atractivo. Una y otra vez llega alguien y se siente lo bastante fuerte para refutarla. Los filósofos suelen hablar de la voluntad como si ésta fuera la cosa más conocida del mundo. Y Schopenhauer dio a entender que la voluntad era la única cosa que nos era propiamente conocida, conocida del todo y por entero, conocida sin sustracción ni añadidura. Pero a mí continúa pareciéndome que también en este caso Schopenhauer no hizo más que lo que suelen hacer justo los filósofos. Tomó un prejuicio popular y lo exageró. A mí la abolición me parece ante todo algo complicado, algo que solo como palabra forma una unidad, y justo en la unidad verbal se esconde el prejuicio popular
que se ha adueñado de la siempre exigua cautela de los filósofos. Seamos pues más cautos, seamos afilosóficos. Digamos, en toda abolición hay en primer término una pluralidad de sentimientos, a saber, el sentimiento del estado de que nos alejamos, el sentimiento del estado a que tendemos, el sentimiento de esos mismos alejarse y tender, y además un sentimiento muscular concomitante que por una especie de hábito entra en juego tan pronto como realizamos una volición, aunque no pongamos en movimiento brazos y piernas. Y así como hemos de admitir que el sentir, y desde luego un sentir múltiple, es un ingrediente de la voluntad, así debemos admitir también, en segundo término, el pensar. En todo acto de voluntad hay un pensamiento que manda. Y no se crea que es posible separar ese pensamiento de la volición, como si entonces ya solo quedase voluntad. En tercer término, la voluntad no es solo un complejo de sentir y pensar, sino sobre todo, además, un afecto y desde luego el mencionado afecto del mando, lo que se llama libertad de la voluntad, es esencialmente el afecto de superioridad con respecto a quien tienen que obedecer. Yo soy libre, él tiene que obedecer. En toda voluntad se esconde esa conciencia y asimismo aquella atención de la atención, aquella mirada derecha que se fija exclusivamente en una sola cosa, aquella valoración incondicional. Ahora se necesita esto y no otra cosa. Aquella interna certidumbre de que se nos obedecerá y todo lo demás que forma parte del estado propio del que manda. Un hombre que realiza una abolición es alguien que da una orden a algo que hay en él, lo cual obedece, o él cree que obedece. Pero obsérvese ahora lo más asombroso en la voluntad, esa cosa tan compleja para designar la cual no tiene el pueblo más que una sola palabra. En la medida en que en un caso dado nosotros somos a la vez los que mandan y los que obedecen, y además conocemos en cuanto somos los que obedecen los sentimientos de coaccionar, urgir, oprimir, resistir, mover, los cuales suelen comenzar inmediatamente después del acto de la voluntad. En la medida en que por otro lado, nosotros tenemos el hábito de pasar por alto, de olvidar engañosamente esa dualidad, gracias al concepto sintético yo, ocurre que de la abolición se ha enganchado además toda una cadena de conclusiones erróneas y por lo tanto de valoraciones falsas de la voluntad misma, de modo que el volente cree de buena fe que la abolición basta para la acción, dado que en la mayoría de los casos hemos realizado
una abolición únicamente cuando resultaba lícito guardar también el efecto del mandato, es decir, la obediencia, es decir, la acción. Ocurre que la apariencia se ha traducido en el sentimiento de que existe una necesidad del efecto. En suma, el volente cree con un elevado grado de seguridad que voluntad y acción son de algún modo una sola cosa. Atribuye el buen resultado, la ejecución de la abolición, a una voluntad misma, y con ello disfruta de un aumento de aquel sentimiento de poder que todo buen resultado lleva consigo. Libertad de la voluntad. Esta es la expresión para designar aquel complejo estado placentero del volente, el cual manda y al mismo tiempo se identifica con el ejecutor y disfruta también en cuanto tal el triunfo sobre las resistencias, pero dentro de sí mismo juzga que es su voluntad la que propiamente vence las resistencias. A su sentimiento placentero de ser el que manda, añade así el volente los sentimientos placenteros de los instrumentos que ejecutan, que tienen éxito, de las serviciales subvoluntades o subalmas. Nuestro cuerpo, en efecto, no es más que una estructura social de muchas almas. L'effet, c'est moi. El efecto soy yo. Ocurre aquí lo que ocurre en toda colectividad bien estructurada y feliz, a saber, que la clase gobernante se identifica con los éxitos de la colectividad. Toda abolición consiste sencillamente en mandar y obedecer, sobre la base, como hemos dicho, de una estructura social de muchas almas. Por ello, un filósofo deberá arrogarse el derecho de considerar la abolición en sí desde el ángulo de la moral, entendida la moral, desde luego, como doctrina de las relaciones de dominio en que surge el fenómeno vida. Que los diversos conceptos filosóficos no son algo arbitrario, algo que se desarrolle de por sí, sino que crecen en relación y parentesco mutuos, que aunque en apariencia se presentan de manera súbita y caprichosa en la historia del pensar, forman parte, sin embargo, de un sistema como lo forman todos los miembros de la familia de una parte de la tierra. Esto es algo que, en definitiva, se delata en la seguridad con que los filósofos más distintos rellenan una y otra vez cierto esquema básico de las filosofías posibles. Sometidos a un hechizo invisible, vuelven a recorrer una vez más la misma órbita, por muy independientes que se sientan los unos de los otros, con voluntad crítica o sistemática. Algo existente en ellos los guía, algo los empuja o a sucederse en determinado orden. Precisamente aquel innato sistematismo y parentesco de los conceptos. El pensar de los filósofos no es, de hecho, tanto un descubrir cuanto un reconocer, un recordar de nuevo, un volver atrás y repatriarse a aquella lejana, antiquísima
economía global del alma, de la cual habían brotado en otro tiempo aquellos conceptos. Filosofar es, en este aspecto, una especie de atavismo del más alto rango. El asombroso parecido de familia de todo filosofar indio, griego, alemán, se explica con bastante sencillez. Justo allí donde existe un parentesco lingüístico, resulta imposible en absoluto evitar que, en virtud de la común filosofía de la gramática, quiero decir, en virtud del dominio y la dirección inconscientes ejercidos por funciones gramaticales idénticas, todo se halle predispuesto de antemano para un desarrollo y sucesión homogéneos de los sistemas filosóficos, lo mismo que parece estar cerrado el camino para ciertas posibilidades distintas de interpretación del mundo. Los filósofos del área lingüística uralo-altaica, en la cual el concepto de sujeto es el peor desarrollado, mirarán con gran probabilidad el mundo de manera diferente que los indogermanos o musulmanes, y los encontraremos en sendas distintas a las de estos. El hechizo de determinadas funciones gramaticales es, en definitiva, el hechizo de juicios de valor fisiológicos y de condiciones raciales. Todo esto para refutar la superficialidad de Locke en lo referente a la procedencia de las ideas. Punto y seguido.